caso, el Consejo servía para intensificar las iniciativas que ya existían. Bien, la verdad es que no me quiero alargar. Han pasado 40 minutos y necesitamos algo de tiempo para el debate. Así que lo siguiente todavía será más rápido que lo que he dicho ahora. En fin, ya veremos. Hablando de los métodos y de los formatos de esos encuentros que organizamos en el curso de este trabajo con la madera que os enseñaba antes. El arte estaba en el centro de todo, pero quizá no estaba en el centro de todos los debates. Vamos a ver, el arte aparecía dentro de estas conexiones locales, pero de formas muy distintas. Voy a tratar de describiroslo. Bien, por una parte, el arte era una causa para generar esa actividad. Esas eran las actividades de ese consejo. El arte era un activador, era algo que inducía la actividad. El arte era capaz de reflejar y de extender temas locales, pero las actividades, la gente local les daba el formato que querían, así que no era necesariamente el arte el centro de esas actividades. Yo diría que era más bien la causa de la actividad. Un segundo aspecto es el arte como tema del encuentro que tenía lugar cuando colaborábamos con las actividades y con los educadores de arte. Eso significa que ellos producían arte, obras de arte y hablaban de ellas, es decir, que las enseñaban en la exposición y mediante la presentación que se generaba, luego salían otros debates referentes a la política o a lo social que iban mucho más allá que la propia obra de arte. Pero en cualquier caso, el punto de partida era una obra de arte o un punto estético, no siempre una dimensión social, aunque luego sí que podía llegar. El tercer aspecto es el arte como proceso de colaboración. Eso es lo que sucedía cuando los artistas y algunos grupos locales trabajaban juntos. Es todo un tema nuevo, así que no voy a entrar en profundidad. Lo que sí diré brevemente es que sentí que era algo muy importante el hecho de que los artistas hagan que sus métodos sean accesibles, sean transparentes para generar participación y debate. Se aprovechaban de las bases que les daba el consejo, pero luego ya se convertía en algo mucho más preciso para la audiencia local y entonces estos se aprovechaban, sacaban valor de esta colaboración con los artistas. Como dije, tuvimos a Bassbaum y también otras colaboraciones con artistas y grupos locales. El cuarto aspecto es el arte como espacio para el cambio. Eso significa que las audiencias locales van a la exposición y utilizan ese espacio de arte como espacio propio. Y ahí se habla de arte, se hacen visitas, se habla de educación, se mantienen debates en ese espacio. Es una práctica muy interesante, a mi modo de ver, porque ahí se apuntan cuestiones cruciales de las obras de arte y lo que está en juego, es decir, ¿quién puede hablar de arte? ¿Qué se puede decir de arte? ¿A quién pertenecen los espacios de arte? ¿Quién se siente cómodo ahí? ¿Y cuáles son las lenguas también que se utilizan, que se hablan? Tratar todos estos temas finalmente representa entrar en temas muy críticos también en cuanto a las instituciones de arte y la forma en que tradicionalmente se perciben a sí mismas, al menos en Alemania, el tipo de relación que existe con esas instituciones artísticas tradicionales. ¿Cómo ponerlo en práctica? Tuvimos una actividad, las excursiones, que precisamente trataban este tema de la educación del arte. Pero bueno, eso no sucedió, digamos, a gran escala, no era algo grande.
si hubiese que hacerlo otra vez, o diría en otras palabras que la próxima vez trataré de desarrollar más este tema de la colaboración con educadores de arte y entrar en estos espacios de arte y utilizarlos, porque evidentemente que nos movimos mucho, fuimos a muchos centros culturales, visitamos a todas estas personas, pero tiene que haber reversibilidad, tiene que haber reciprocidad, y eso significa que tiene que haber más desarrollo de todos estos temas para que suceda así. Os voy a enseñar un gráfico muy confuso, pero parece que no sale. Tenía una cosa muy complicada que enseñaros, pero no sale. En cualquier caso, nos mostraba las relaciones entre el Departamento de Educación de Arte, las instituciones locales, etcétera. No lo puedo enseñar, bueno, no importa. Evidentemente que no todo ha sido perfecto, no todo fue coser y cantar. Hubo problemas en esta práctica y quizá los querremos debatir, los voy a mencionar para que luego pueda haber debate. En cualquier caso, un par de problemas importantes con los que nos encontramos y que no podíamos resolver era la cuestión de los recursos y del dinero. Es un tema clave. No solo se trata de dinero que nos posibilita el hacer cosas, aunque evidentemente hay parte de eso. Para las actividades faltaba dinero, el dinero llegaba tarde, se hicieron promesas que luego no se podían cumplir del todo, no estaba nada claro cuánto dinero tendríamos, comenzamos a recoger dinero demasiado tarde porque la cosa tardaba tanto. En fin, el dinero fue un problema, fue un lío, para ser sinceros. Y al final recogimos dinero, hicimos la cooperación con los departamentos de educación gracias al dinero que llegó, aunque llegó tarde, pero por fin se pudo hacer. Y claro, el dinero es un problema y luego está el problema de los recursos humanos, porque básicamente éramos Asha y yo. Asha era la representante del consejo, hizo la mayoría del trabajo, yo tenía que asistirla, que trabajar como asistente. Hice también otras cosas, pero en cualquier caso hubo tanta presión que producía Documenta como maquinaria, porque es una maquinaria de hecho, y para que el engranaje, para que todo comience a funcionar, pues es difícil, y al menos son necesarias 5 personas, yo diría, no solo 2 como éramos. Así que en parte no estábamos preparadas y en parte nos faltaban recursos. A ver, el dinero fue un tema clave, como decía, la asignación de dinero. Al final, eso tiene que ver con la pregunta: ¿cuáles son los proyectos importantes? ¿Qué importancia tiene cada proyecto? En Documenta y en otras instituciones alemanas parece que prima el principio según el cual primero viene la exposición y luego ya vendrá lo demás. Y eso es una noción que se cuestiona. En otros países se cuestiona y se proponen maneras de hacer diferentes, pero esa es la experiencia que tiene Documenta, en cualquier caso, en cuanto a política cultural. Otra dificultad era la cuestión: ¿es arte? ¿Hay limitaciones para abrirse al contexto local cuando se trata de producir artefactos, objetos de arte que se colocan en la exposición? ¿O bien tenemos que crear un programa paralelo y ponerlos en otro sitio? Así que no quedaba demasiado claro y ese tema generó conflicto. El Consejo, evidentemente, estaba de acuerdo en producir formatos que viniesen o que se originasen por las profesiones de cada cual, ya sea con aspectos o facetas artísticas o políticas o sociales. Y eso era lo que se quería con esta práctica. Pero, evidentemente, surgía la cuestión
de la cuestión nada clara de cómo se relaciona todo esto con el arte. Se trataba de una relación muy poco clara, de hecho, entre el Consejo y la exposición en sí. Y al final pareció que ese intercambio de conocimiento no funcionaba demasiado bien en cuanto a la fracción artística hacia el contexto local. Y en cambio mucho conocimiento local se nos transfería.